Hoy en el video, 4 hechos de Jesús sobre Satanás que la mayoría no sabe. YouTube. 4 hechos que muchos no saben que Jesús dijo acerca de Satanás. Jesús habló ampliamente sobre Satanás primero. Lo llamó el enemigo y el maligno. En Mateo 13, versículo 39, Jesús se refirió a Satanás como el enemigo en la parábola de la cizaña. En Mateo 13, versículos 24 a 30, aquí hay otra historia que Jesús contó. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero de noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró maleza entre el trigo. Y se fue. Cuando el trigo creció y dio fruto, también apareció la mala hierba. Y vinieron los siervos del señor de la casa, y le dijeron: Señor, ¿no has sembrado buena semilla en tu campo? Y he aquí hierba. ¿De dónde vienen? Un enemigo lo hizo. Exclamó el granjero: ¿Debemos arrancar la mala hierba? Preguntaron. Respondió: No, porque arrancándola arrancarán también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces les diré a los segadores: separen la maleza, amarren en haces y quemen, pero el trigo lo juntarán en el granero. Mateo 13, versículos 36 a 39. Entonces, dejando las multitudes fuera, entró en la casa. Su discípulo dijo: Por favor, explica la historia de las malas hierbas en el campo. Jesús les respondió: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla es la gente del reino. La mala hierba son los que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Un enemigo no le gusta o desprecia a otra persona y busca dañar, contradecir o luchar contra la persona a la que se oponen. Por lo tanto, un enemigo de Dios se opone a la presencia y los propósitos de Dios en este mundo. La Biblia llama a Satanás, el diablo, como el adversario específico de Dios. Como enemigo de Dios a lo largo de la historia, Satanás ha tratado de frustrar el plan de Dios, dañar a los humanos y alejarlos de Dios. La Escritura menciona muchos otros enemigos de Dios y de su pueblo, además de Satanás. En la Biblia, a un enemigo de Dios también se le llama adversario o enemigo. Todo aquel que desobedece los mandamientos del Señor es designado como enemigo de Dios. En toda la Biblia, el diablo se refiere al mal como el malvado. En el versículo 19 de Juan 5 se dice que sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está en el poder del maligno. Los creyentes están en Dios. A pesar de que la mayoría de la humanidad está bajo el poder de Satanás, Cristo vino y dio la vista espiritual en 1 Juan 5 versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no persiste en pecar, sino que el que ha nacido de Dios lo guarda, y el maligno no le toca. En 1 Juan 2 versículo 13, en 1 Juan 2 versículo 13 os escribo, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Yo les escribo, hijos, porque ustedes conocen al Padre. Segundo, el príncipe de este mundo, cuando Jesús estaba prediciendo su muerte, hizo la declaración: ahora es el momento del juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Juan 12 versículo 31 dijo que el mundo estaba a punto de crucificar al Señor de la vida y de la gloria, y al hacerlo se condenaría a sí mismo, y el castigo se le pasaría por su terrible renuncia a Cristo. La condena estaba a punto de ser transmitida a la humanidad culpable. El gobernante de este mundo es Satanás. En un sentido genuino, Satanás fue completamente vencido en el Calvario. Creía que había logrado eliminar al Señor Jesús de una vez por todas.
En cambio, el Salvador proporcionó un camino de salvación para los hombres y derrotó a Satanás y todos sus ejércitos simultáneamente. La sentencia del diablo aún no ha sido ejecutada, pero su destino ha sido sellado. Todavía está llevando a cabo sus malas acciones en el mundo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que sea arrojado al lago de fuego. Cuando el Señor supo que el tiempo de su traición se acercaba y que no tendría mucho tiempo para hablar con los suyos, Satanás se acercaba. Pero el Salvador sabía que el adversario no podía encontrar en él ninguna sombra de pecado. No había nada en Cristo que respondiera a las malvadas tentaciones del diablo. Sería una tontería que nadie, excepto Jesús, dijera que Satanás no podía encontrar nada en él. Ya no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y no tiene nada sobre mí. Juan 14, versículo 30. Satanás gobierna un mundo que incluye a hombres y ángeles, separados de Dios. Este mundo abarca la religión falsa y amenaza con derrotar a los verdaderos hijos de Dios. En 1 Juan 2, versículos 15 a 17. Nueva versión internacional. No améis el mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, el orgullo de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y su concupiscencia pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Su impacto se extiende a las ideologías, la educación y el comercio del mundo. Controla los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo, que surgieron de sus mentiras y engaños. En Mateo 12, versículo 24. La Biblia amplificada. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no expulsa demonios sino con la ayuda de Beelzebul, el príncipe de los demonios. En Romanos 8, versículos 7 y 8. Amplified Bible. La mente controlada por la carne es hostil a Dios, no se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Los que están en el reino de la carne no pueden agradar a Dios. Este cosmos es el contrapunto de Satanás al reino y gobierno de Dios. Su deseo de ser como Dios lo llevó al pecado, y ahora lleva a todos los rebeldes que como él han caído en el pecado. En Isaías 14, versículo 14. Biblia ampliada. Subiré por encima de las alturas de las nubes. Me haré como el Altísimo. Este mundo busca vencer a los verdaderos hijos de Dios. En Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice la Biblia amplificada: Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él fue homicida desde el principio, y no se sostiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla de su propio modo, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Cuarto, desea tener a Pedro. La vida de Pedro es quizás la historia de redención más grande jamás escrita. Era pescador, y los pescadores eran estereotípicamente hombres de acción, muy físicos y valientes. Lo que Pedro demuestra en la Biblia, sin embargo, Pedro se enfrentó a un desafío significativo cuando el diablo lo marcó. Y Jesús le informó de esto para dar autoridad a este dilema en la última cena. Jesús advirtió a Simón Pedro que se avecinaba una prueba de fe. Simón, Simón. Sí, Satanás ha pedido que os siete como el trigo. Lucas, capítulo 22, versículo 31. El discípulo sincero parecía estar en problemas. Satanás quería cibar a Pedro como si fuera trigo. Es decir, trató de sacudir la fe de Pedro tan violentamente que cayera, demostrando que el fiel siervo de Dios carecía de confianza. Pero no era solo Pedro quien estaba en peligro. En Lucas capítulo 22, versículo 31. La palabra para ti es plural. Jesús le dijo a Pedro que Satanás tenía su mirada puesta en todos los discípulos. Algunas traducciones, como la Biblia de Estudio Bereana, especifican el grupo completo Simón. Simón. Satanás
ha pedido que os aleje como el trigo. Este pasaje nos ofrece una visión de un mundo invisible. Plantea muchas preguntas, pero también ofrece muchas garantías, la principal de las cuales es la cadena de mando. Dios está claramente en control, y el diablo está atado por las limitaciones. Se ha dado cuenta del verbo que sigue al nombre de Satanás. Los discípulos sinceros parecían estar en la misma situación que Job cuando Satanás trató de probarlo. Y 2 de Job. Job. 1. 10. ¿No le has puesto tú una cerca a él, a su casa, y a todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido la obra de sus manos, y su hacienda se ha multiplicado en la tierra. Nada fue exigido, resuelto o decidido por el diablo. Por curiosidad pidió permiso para probar a Simón Pedro, como había pedido probar a Job. Esto cambia nuestra percepción de la antigua serpiente. Dios usará a todos los seres para el bien de su reino. La palabra Satanás significa adversario o acusador. Acusa al pueblo de Dios de hacer el mal en Zacarías, capítulo 3, versículo 1, y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie delante del ángel de Jehová, y Satanás en su derecha para acusarlo. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estar alerta y sobrio de mente, porque su enemigo el diablo anda alrededor como un león rugiente, buscando a alguien a devorar. El tamiz como el trigo también es una metáfora que podría significar desgarrar a alguien. En los tiempos bíblicos, el trigo o el grano se tamitaba a través de un tamiz o una gran astilla. A medida que el grano se sacudía violentamente, la suciedad y otras impurezas que se acumulaban durante el proceso de trituración se separaban del buen grano utilizable. El objetivo de Satanás al cibrar a Pedro y a los otros discípulos como trigo era aplastarlos y destruir su fe. En realidad, el adversario busca destruir la fe de cada creyente. En Juan capítulo 10 versículo 10 versículo. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús le aseguró a Pedro, he orado por ti, Simón, para que tu fe no cese, y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 32. La dirección de la iglesia primitiva mostró que la oración del Señor por Pedro fue contestada. Jesús no prometió que quitaría la prueba inminente de Pedro, sino que oró para que su fe no se tambaleara en la vida cristiana. Se esperan pruebas, debemos pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, dijeron los misioneros en Hechos capítulo 14 versículo 22. Dios usa estas experiencias para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y hacernos más como Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 28. King James Version. Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito. Santiago 1:2-4. Considerad todo esto como una gran alegría, mis hermanos, cuando caigan diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la perseverancia tenga obra completa, para que sean ustedes completos y completos, sin falta en nada. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6-7. Nueva versión de la Biblia. En esto os regocijáis mucho, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, os hayáis entristecido por diversas pruebas. Jesús está allí para fortalecernos e interceder en nuestro favor cada vez que nos enfrentamos a una prueba. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es reconfortante que la intercesión de Cristo limitara la capacidad de Satanás para cibrar a Pedro como el trigo. Cuando Satanás nos persigue, debemos recordar que Jesucristo siempre está presente para interceder en nuestro favor. Hebreos capítulo 7 versículo 25.
Nueva versión del Rey James Version. Por lo tanto, también puede salvar a los extremos, los que por medio de él se acercan a Dios, ya que siempre vive para interceder por ellos. Jesús tenía fe en que Simón Pedro se recuperaría y ayudaría a los otros discípulos. Otra razón por la que el Señor permite que pasemos por pruebas es para enseñarnos cómo ayudar a otros a crecer en la fe. 2 Corintios capítulo 1 versículo 6. Nueva versión de la Biblia, si sufrimos, es para vuestro consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra en la paciencia de los mismos sufrimientos que nosotros sufrimos. Antes de su triple negación, Pedro estaba demasiado confiando en su propia fuerza. Sin embargo, después de ser tamizado como el trigo, Pedro descubrió que el fracaso es posible debido a la debilidad de la carne. No, capítulo 14 versículo 38. Velar y orar, para que no entres en tentación. El espíritu, en verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro tendría compasión y misericordia por los demás, ahora que entendió lo fácil que es caer. Mientras que también nos ayudaría a evitar el mismo error. La fe verdadera y la perseverancia se manifiestan por medio del arrepentimiento y la restauración. Más que por la perfección sin pecado, nos levantamos y continuamos después de caer. Al igual que Pedro, cuando Satanás viene a cibrarnos como trigo, tenemos un abogado en Jesucristo que intercede en nuestro favor. Juan capítulo 17 versículos 9 a 11. Nueva versión del Rey Santiago. Yo rezo por ellos. No rezo por el mundo, sino por los que me diste, porque ellos son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo mío. Y yo soy glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, y ellos están en el mundo, y yo vengo a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. John capítulo 17 versículo 15. Nueva versión de King James Version. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del malvado. Él nos protegerá para que el diablo no pueda destruir nuestra fe y esperanza. Juan capítulo 10 versículos 27 a 28. Versión del Rey Santiago. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Hebreos capítulo 7 versículo 25. New King James Version. Por lo tanto, Él puede salvar a los extremos, los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que siempre vive para interceder por ellos. Jesucristo comenzó una buena obra en nosotros, y la veremos hasta la conclusión, hasta el final, como se dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Teniendo la confianza de esto mismo, que el que comenzó una buena obra en ustedes, la completará hasta el día de Jesucristo. Todos caminamos por el valle del fracaso. La pregunta es ¿cómo responderás? Muchos se dan por vencidos y cambian una vida vibrante sirviendo al reino por una existencia derrotada. Sin embargo, el fracaso no tiene por qué ser el fin. Es una oportunidad para un nuevo comienzo en la fuerza de Cristo. El enemigo esperaba que la fe de Pedro se estremeciera tanto que se alejaría de Jesús como la paja. Pedro estaba decidido a mantener su promesa aunque todo se desvaneciera. No lo habría dicho en Marcos capítulo 14 versículo 29. Pero Satanás entiende el poder del miedo. Su objetivo al filtrar a los fieles es debilitar nuestra fe hasta el punto de que ya no seamos útiles para Dios. Quiere que nos mantengamos alejados de las actividades del reino del Señor. Como resultado, se centra en nuestras vulnerabilidades, las áreas donde creemos que somos invencibles, o al menos bien protegidos. Cuando el diablo tiene éxito, nos desanimamos y nos desmoralizamos. Sin embargo, no tiene por qué ser así si estamos dispuestos a hacerlo. Dios puede usar el fracaso para la limpieza espiritual,
Pedro dejó de lado su orgullo y se puso el valor del Espíritu Santo. Luego arriesgó la humillación pública, la persecución y la muerte para difundir el Evangelio. El fracaso fue un catalizador para el aumento de la fe, y la verdadera servidumbre es un gran consuelo saber que Dios siempre es más fuerte que Satanás, y que al confiar en Él podemos evitar la ira de Satanás y recibir la corona de la vida. Pero el texto no termina ahí. La palabra de Dios de consuelo y esperanza continúa. Necesitamos aliento en nuestras luchas diarias para no abandonar la fe y maldecir a Dios en tiempos de sufrimiento y debilidad. Necesitamos cierta seguridad de que los altibajos de nuestra fe no culminarán en una caída permanente. En el versículo 32, Jesús nos da ese aliento y esa seguridad. Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para que os sible como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no se desvanezca. Y tú, cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Es reconfortante saber que Dios es infinitamente más fuerte que Satanás, y que si confiamos en Dios hasta el fin, nos concederá la vida eterna. Pero es doblemente alentador y esperanzador saber que Jesucristo y Dios el Padre no están sentados esperando a ver si tendremos la fuerza para perseverar en la fe. Note que Jesús ora a su Padre por Simón. Ahora la palabra tú está en singular en el versículo 32. He orado por ti, que es por Simón. Pide a Dios lo necesario para preservar a Simón de la destrucción. Jesús confía en que su Padre responderá a su oración, porque dice, y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Jesús sabe que Simón le negará 3 veces. Es una debilidad temporal, un breve lapso de confianza, pero rápidamente es seguido por lágrimas amargas de arrepentimiento, como se describe en Lucas capítulo 22, versículo 62. El Padre le dio a Satanás el poder de tamizar a Simón, pero en respuesta a la oración de Jesús, no dejó que Simón cayera completamente a través del tamiz. Aquí está el arma doble de esperanza y aliento que nos da. No estamos desprotegidos contra el enemigo, ni nos dejan llevar el escudo de la fe únicamente con nuestra fuerza. Dios siempre se asegurará de que la fe tenga la victoria y que sus hijos mantengan su fe. Este es el significado del formidable texto de 1 Pedro 1, versículos 3 a 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha dado un nuevo nacimiento a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, sin mancha, sin desvanecimiento, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios por medio de la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el último tiempo. Nacemos de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es más grande que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno en esencia y naturaleza. Juan capítulo 10. Versículos 27 a 30. Biblia amplificada. El que es fortalecido se convierte en el fortalecedor. Nuestra alegría en las promesas de Dios siempre se multiplica cuando se desborda desde el borde de nuestras vidas y llega a los demás. ¿Y qué hay de los otros 10 apóstoles? A veces Dios trata directamente con usted en las primeras horas de la mañana, fortaleciendo su fe por sí sola. Sin embargo, la mayoría de las veces, Dios fortalece nuestra fe a través de otra persona. Dios nos envía a un Simón Pedro que nos trae exactamente la palabra de gracia que necesitamos para continuar. Salmo 30, versículo 5. Porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. El llanto puede quedarse por la noche, pero la alegría viene en la mañana. Si este contenido ha sido valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción
para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí, y que Dios los bendiga. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.